yo fui una niña súper mimada, pero no... Pero eso no le ha echado a perder, por supuesto. Eso te digo, felizmente. Mimada, Mimada, sí. Pero no malcriada. Súper abierto, sí, porque los demás decían, ¡qué barbaridad! ¿Cómo no piensas? ¿Cómo es que me decían? Tienes que ver más allá de tus narices. El peso de Benjamín Carrión es un peso maravilloso, ¿no? Liviano. AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Un saludo cordial, queridos amigos. Estamos en una hermosísima casa, la Quinta Juárez de Benjamín Carrión, que fue construida probablemente en la época colonial, pero que ha sido adaptada a este uso de una familia maravillosa. Y digo esto porque vamos a hablar el día de hoy sobre Benjamín Carrión, recordando, hurgando un poco en la historia de su hija y de su nieta. Queremos recordar que Benjamín Carrión, nacido en Loja, fue abogado, maestro, escritor, promotor incansable de la cultura, un diplomático. Nació el 10 de abril de 1897 y ha sido considerado uno de los más prominentes intelectuales del siglo XX. Yo creo que ese es el legado tal vez que más se reconoce Benjamín Carrión, una institución notable en el país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la finalidad precisamente de promover y estimular el desarrollo cultural del país. Benjamín Carrión ocupó importantes puestos públicos como ministro de Educación Pública, ministro plenipotenciario en México, senador por las instituciones culturales del país, representante del Ecuador ante la UNESCO, diputado por Pichincha, entre otros. Como docente también impartió sus conocimientos en universidades nacionales e internacionales. Además de su profesión, Benjamín Carrión se dedicó a la literatura. Entre sus obras más importantes podemos mencionar El cuento de la patria, Breve historia del Ecuador, Atahualpa, Los creadores de la Nueva América, La suave patria. Se hizo acreedor a varios reconocimientos nacionales e internacionales. Entre los internacionales mencionaremos el Premio Benito Juárez del gobierno mexicano y en el caso del Ecuador el Premio Literario Eugenio Espejo. En esta oportunidad tenemos la suerte de que nos han acogido en su casa y vamos a hablar precisamente sobre esas reminiscencias, sobre esa historia, primero con Pepe Carrión, su hija. Pepe estudió en la Raven Hill Academy de Filadelfia, fue profesora de arte del Colegio Americano de Quito, ha formado a generaciones de niñas y niños, ha publicado varias obras literarias como Memorias compartidas, Préstame tus sueños, El cuento de nunca acabar, Recuerdos de Galo Plaza en muchas voces, Caída y limpia y también Victoria. Pepe nació en El Havre, en Francia, cuando su padre Benjamín Carrión se desempeñaba como cónsul del Ecuador. Fue bautizada como María Rosa, pero todo el mundo le conoce como Pepe. Gracias, Pepe, por recibirnos en esta hermosa casa y en este ambiente maravilloso. Bueno, es un gusto fantástico tenerte aquí. Gracias. Aquí en mi casa con ustedes y haciendo todo este show. No, porque queremos preservar la memoria, No, Pepe. y lo que has dicho de Benjamín Carrión, que era mi papá, es maravilloso, porque realmente es como, ¿sí lo conociste? No tuve la suerte de conocerle, no. Porque parece que lo conocías. Lo he estudiado, pero no tuve la fortuna de conocerle. Qué pena. Fue una pena, es de esas cosas que uno lamenta en la vida, no haberlo conocido. Yo vivía en Cuenca, no venía mucho por Quito y tal vez fueron esas las circunstancias. Me trasladé a Quito recién en el 92. Bueno, claro, había también una diferencia. Pero cuéntanos, ¿por qué bautizada María Rosa y ahora Pepe? Bueno, a mí me bautizaron porque tuvieron mis papás que vivieron como 10 años en Francia. Tuvieron primero una hijita antes que yo, que la llamaron Magdalena, como en honor a Francia, que es la Madeleine, aparece. La Madeleine, yeah. La Madeleine. Entonces, la suerte fue mala, la niña murió al cumplir 1 año. Después vine yo, entonces ahí mi papá quiso que se me llame María Rosa. No sé por qué, pero ese era el nombre que le entregaron, ¿sí? Sí, pero todas las personas ahí en Francia y las empleadas, yo tenía una nana que se llamaba Madame Foles, me decían Poupée. Muñeca. Muñeca. O muñequita casi sería, ¿no? La Poupée. Y yo no podía decir Poupée, y entonces me decía, Pepe. Je m'appelle
Pepe. Ecuatorianizada. Entre esas memorias de vivir con un genio de la cultura ecuatoriana como es Benjamín Carrión, ¿cuáles son los momentos relevantes en la niñez y en la juventud que tienes y atesoras de tu padre? Bueno, mi padre y yo teníamos un lazo de cariño y de amor muy fuerte entre los dos. No sé por qué mi papá, bueno, claro, fue la niña, la única niña mujer que tenía, entonces fue muy cariñoso conmigo y era un padre extraordinario. Preocupado de detalles. Hoy era detallista. Sí. Era detallista y quería que yo tenga todo. Entonces era una niña mimada. Yo fui una niña súper mimada, pero no... Pero eso no la ha echado a perder, por supuesto. Eso te digo, felizmente. Mimada, sí. Pero no malcriada. Sí. Ahora, hay un hermanamiento, diríamos, y una vinculación también por el amor por la literatura, ¿verdad? Claro. Libros que él le regalaba, que recomendaba. ¿Cuáles eran esos libros así que recuerdas que fueron de alguna forma introducidos por Benjamín? Bueno, mi papá leía todo. Primero leía todos los europeos, franceses, y después, claro, estuvo diplomático en México, entonces ahí se puso muy acorde con la literatura mexicana. Y con los escritores hizo muchas amistades. Por ejemplo, Juan Rulfo vino acá, estuvo en esta casa. Qué maravilla, ¿no? Lo atendimos aquí. Fue en realidad una experiencia extraordinaria, no solo para mi papá, para Benjamín Carrión, sino para toda la familia. Porque inclusive mis hijas, como Águeda, ya estuvieron presentes en esas visitas. En estas visitas. Sí. ¿Y de libros que le recomendaba Benjamín que lea? ¿Estaba ya interesado también por la literatura ecuatoriana? ¿La llevaba siempre consigo? Mi papá amaba todo lo que era Ecuador. El Ecuador nunca pudo tener un embajador de la calidad de Benjamín Carrión fuera del Ecuador. Y un gran defensor de toda la cultura ecuatoriana, que se trasunta en estos libros, ¿no? Como Atahualpa, sí. Por ejemplo, el cuento de la patria también. Yo acompañé a mi papá a recibir el premio Benito Juárez en México. Entonces, justamente el alcalde, porque la Ciudad de México, como es tan grande, está dividida en distritos, y cada distrito tiene un alcalde. Y el alcalde del sitio donde iba a hablar papá era este señor Maurice Ebrard, que después fue inclusive candidato para la presidencia de México, que desgraciadamente no salió porque es un hombre maravilloso, Ebrard. Entonces dijo, yo casualmente, dice, iba a dar el grado de bachiller, y mi papá me dice, tienes que graduarte de bachiller porque si no, no puedes ir a la universidad. Entonces, dice, ese día en el colegio me dieron como que lea un libro que se llamaba Atahualpa, de un escritor, Benjamín Carrión. Dice, yo no sabía quién era Atahualpa, peor quién era Benjamín Carrión. Entonces, pero qué coincidencia, ¿no? Que el alcalde lo haya leído. Entonces, le dije a mi papá, consígueme este libro y yo me gradúo de bachiller. Dice, bueno, cosa rara, regreso en la tarde a la casa y mi papá me tenía el libro. Dice, Atahualpa de Benjamín Carrión. Claro, qué cosa increíble. Atahualpa casualmente fue editado en México. Ya. Entonces dice, leí. Él es un hombre muy inteligente. Entonces dice, yo leía y leía, y me fue agarrando de y le conquistó a él, ¿no? De Atahualpa, dice, ¿por qué en México hemos tenido indios tan extraordinarios? Desde Juárez, ¿por qué no han escrito un libro como Atahualpa, que ha escrito este señor? Qué cosa interesante. Ahora, Pepe, pasando a otros temas, ¿qué pensaba Benjamín Carrión de las mujeres?
¿Qué pensaba? Mi papá era el más feminista del Ecuador. Sí. Él adoraba a las mujeres. Creía en la educación, en la participación de las mujeres. Claro, él tenía como modelo de mujer a su mamá, que se llamaba doña Filomena Mora de Carrión. Y una mujer muy allá en Loja. En Loja. Yeah. Una mujer muy fuerte, ella. Fuerte, porque mi papá quedó huérfano de padre muy pronto, era muy chico. Entonces él era hijo de su madre, era que hijo es de fantástico, porque yo noto que esos hijos criados así por madres fuertes tienen un empuje fantástico, ¿no? Claro, y eso hizo que mi papá adore a las mujeres. Por ejemplo, a esta nieta Águeda, sí. que está aquí, bueno, nació, y el rato que nació, mi papá se iluminó, dijo, una nieta. ¿Y primera nieta? Primera. Ya. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Dos. Dos, nada más. Mi hermano Jaime y yo. Ya. Jaime ya murió, y yo todavía sigo. Muy bien, y tan lúcida y tan extraordinaria. Pepe, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos para continuar hablando con usted. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos haciendo reminiscencias sobre Benjamín Carrión de una forma diferente, porque no es que estamos hurgando en los libros o consultando a los eruditos sobre su obra, lo estamos haciendo en la calidez del hogar, y por ello queremos agradecer muchísimo a Águeda Pallares, nieta de Benjamín Carrión, que nos ha recibido conjuntamente con Pepe en su casa y con quien queremos conversar. Sabemos que Águeda se graduó en el Colegio Americano y luego en el Junior College, donde manifiesta que aprendió algunas cosas, ¿no? Ha sido autodidacta, sobre todo, ha leído muchísimo de historia, y yo creo que definitivamente esa literatura es la que la forma. Águeda Pallares se describe como una escritora tardía y se ha dedicado a investigar la historia prerepublicana del Ecuador. También ha sido profesora de historia, tiene también una fascinación por un gran personaje de nuestra historia como es Antonio José de Sucre. Sabemos que ha sido una ávida lectora desde el comienzo y sobre esto vamos a hablar. Gracias, Águeda, por estar con nosotros. Gracias también. Uno recuerda siempre las primeras lecturas, aquellas que le impactaron, y yo veo que, por ejemplo, Robin Hood te encantaba. Sí. ¿Por qué? Ay, yo era una niña, yo aprendí a leer con Robin Hood. Sí. Yo era una niña y preguntaba a cada rato, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir catre? Me decía eras que una era preguntona, cama. ¿no? Claro, no entendía casi nada. Y me encantaba Robin Hood porque era mi héroe, que ayudaba a los pobres, que les robaba a los ricos. Claro, y se les daba a los pobres. Sí, me encantaba, me parecía mentira que existía. Y luego también te quedaste encantada con Dumas, con Alejandro Dumas. Alejandro Dumas. Es decir, la influencia francesa permeó después de esa estancia de Benjamín Carrión, el hecho de que la mamá nazca en Francia. Bueno, viene Dumas, ¿no? Viene Dumas, y Dumas sí ya acabó conmigo, porque yo leía, no podía creer, y empecé a admirar tanto la historia francesa, claro, que empecé a porque está allí reflejada, ¿no? Desde los tres mosqueteros. Claro, el conde, el vizconde de Bragelonne, el collar de la reina. Yo me acuerdo también haber leído todas esas obras. Todas hemos leído, Sí. pero yo me quedé loca yo no podía creer. Yo decía, ¿por qué nuestra historia es tan aburrida? ¿Por qué no hay algo lindo en nuestra historia? ¿Sí? Y dije yo, alguna vez quiero escribir también. Escribir una novela histórica. Y eso he hecho, yo ya he escrito unas cuantas, pero no las he publicado, ¿no?
Pero tienes publicado El Conde, por ejemplo, de Cumbres Altas. Ese es el único que está publicado, sí. Y las otras novelas, Sol de Aguas y Otra Luz. ¿Eso están solamente en el blog? ¿No? Solo están en el blog y no están editadas. O sea, ¿Y por qué no están editadas? Porque yo no pensaba ser escritora, no, pero me encantaba. Pero te divertías a ti misma. Me divertía, sí, me divertía muchísimo y además estaba haciendo historia novelada. Tenía una respuesta tan buena de gente que me leía, como es un blog, me leían hasta en Hong Kong. Yo decía, Dios mío, me imagino que es un ecuatoriano que vive ahí. O un latinoamericano al menos, sí, me decía, ¿no? qué belleza, qué cosa, la Condamine, porque empecé a escribir, cuando escribí Sol de Aguas, claro, te pones, dije, voy a hablar sobre la historia de esta señora, de este señor que se robó a esta niña hermosa desde Perú y la trajo. Claro, y Paul Rivet, que se robó a la cuencana, pues. Sí, pero ese ya es después. Ese es después, sí, entonces, pero claro. Entonces, o sea, estos franceses se andaban robando las chicas americanas, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, entonces en Sol de Aguas, pero ya las voy a publicar. Vale la pena. Sí. ¿Y no se te ha ocurrido escribir la historia de la familia? No, todavía pero no. Tal vez. Creo que hay un deber por ahí. ¿Ah? Sí, sí puede ser. Sí. Sí, porque tienes en tu memoria frescas historias que las has vivido, historias que te cuenta Pepe, historias que escuchabas a tu abuelo. Pero es difícil, es difícil meterse en la familia. Desprenderse del tema familiar y del amor familiar, pero bueno, eso le da otro encanto. Claro, porque no es igual la vida de Benjamín Carrión escrita por X persona que la escrita por su nieta. Claro, algún día eso te prometo que lo voy a hacer. Sí, vamos a conversar sobre eso, ¿no? Pero tengo que, claro, me tengo que trasladar a vivir a Loja, siquiera 15 días para sentir ese... Pero sí has ido a Loja. Sí, he ido. ¿Con tu abuelo? Sí. ¿Y él te mostraba las cosas que le gustaban de Loja? No, sabes que no, yo era muy chiquita y no me acuerdo, pero una vez fui a Loja sin él y él me decía, anda a tal parte, a la hacienda, ¿cómo se llama? La hacienda Florencia. Y fíjate en la piedra. Y a comprar los bocadillos, y a comprar los panes, pero fíjate, las puerquitas, claro, y no sé qué, ¿no? Me decía, fíjate en esa piedra. Ahí decían que yo escribía. Yo nunca escribía ahí, me dice, pero no le cuentes a nadie, así es que no contarán a nadie. Esto no sale de aquí. No sale de aquí. Oye, pero hay también de tu parte una fascinación por ese personaje que es el general Sucre, que es considerado tal vez el personaje más puro de la época de la independencia, porque es un hombre desprendido, siempre leal, ¿no? ¿Cómo concibes a Sucre en tus estudios? A Sucre yo lo concibo, yo no quería hablar sobre Sucre, luego no quería porque me parecía muy difícil. Yo estaba escribiendo toda la novela del Ecuador hasta hasta el 10 de agosto, 2 de agosto, ¿ya? Y después dije, ¿qué me toca? Tocaba Sucre y dije, no, qué aburrido, qué difícil, hasta que tuve tantas señales que no cabe en este momento hablar de eso, pero fueron señales potentes. Y dije, bueno... ¿Pero por qué no hablar? ¿Señales como qué? Como que un día estaba yo aquí sentada y entró un gringo. ¿Un gringo? Un gringo. Un gringo. Un norteamericano. un norteamericano, viejo. Y entró directo a un cuadro y me dijo, Sucre es el mejor. Y yo digo, ¿por qué sin nada? Y digo, conversar. ¿Y por qué me dice a mí? Si yo, ¿cómo sabe que yo no quiero escribir sobre Sucre? Si hay un montón de gente más, ¿por qué a mí? Y luego estuve yo en un sitio, en una hacienda, estaba yo almorzando y veo el escritorio, ¿ya? Y veo el escritorio con tanta luz. Y digo, le han puesto aquí luz. Le han cambiado los focos. Me dicen, no, es la misma. Le digo, pero ¿por qué tanta luz? Me dicen, es del sol. Digo, pero el sol, claro, era uno de esos solsticios o equinoccios, no me acuerdo bien. Pero entré así y vi un rayo de sol. Deslumbrada ahí. Pero usted, aunque estaba menos mal que estaba un chico allí que puede dar crédito. Que era cierto. Un rayo de sol entró así, y me alumbró un cuadrito chiquito. Que siempre le había visto yo ahí, no sabía de qué era, y me acerqué a ver y estaba todo borrado, ¿no? Por el tiempo, pero abajo estaba una firma fuerte que decía Antonio José de Sucre,
Quito, 1822, y dije, ya. Llegó la hora. Tengo que escribir, sí. Y tuviste que investigar muchísimo. Muchísimo. Eres de las escritoras que investiga. Sí, y esa investigación interfiere también en la novela, porque yo me conseguí un editor que es un argentino, que él me decía que yo no soy historiadora, me decía, tú eres novelista, tú escribes lindo la novela, pero yo no podía dejar de lado la historia no, real, es dificilísimo, es lo más difícil. Entonces me decía, ya no quiero ver, no pongas eso, no pongas cartas. Yo decía, pero tengo que poner las cartas. No, me dicen, no pongas porque... Eso ya no es parte de la novela. No es parte de la novela. Entonces yo, algunas sí he puesto y otras, o sea, yo escribí cartas simulando que soy él, claro. Ya tomando su voz, ya. Y entonces esas sí estaban bien, porque claro, el general Sucre era un general y entonces sus cartas son rígidas. Pero hay algunas de amor dirigidas a Mariana Carcelén. Sí. Claro. Y bueno, empecé a estudiar a Sucre y me deslumbré. Me deslumbré por todo, porque lo que más hice es, hay un libro donde están todas sus cartas, sus decretos, todo. Y no le entendía bien al comienzo porque tiene otra... Claro, y Rumazo escribió también. También ese fue el primer libro que leí. Sí, ya. Rumazo, que escribió Manuela Sáenz, La Libertadora del Libertador, pero escribió una muy linda obra sobre Sucre. Sobre el mariscal, sí. Entonces empecé a leer, y tanto leer, te juro, te va a parecer mentesco, otra cosa como las señales. Empecé como a entenderle, ¿ya? A entender una parte muy profunda de él que otras personas no han tocado porque no lo han sentido. No lo han sentido. Claro. Entonces, yo de leer tantas cartas suyas, leer 10 veces cada una, porque al comienzo no las entendía, es otra gramática, es otra... Claro, la forma de escribir es totalmente un poco alambicada, diríamos ahora, ¿no? Y empecé, y entonces ya tuve el personaje literario, que era lo que me importaba. Porque obras sobre Antonio José de Sucre hay montones. Así hay muchas, sí. Pero yo quería una cosa distinta, y si se me presentó de esa manera, quería hacer algo lindo, pintarle tal como yo me lo imaginé, como él se me presentó. Digna nieta del abuelo. Sí, espero. Investigadora, buscando siempre... ¿tú eres de las que escribe todos los días? Todos los días, a toda hora. Yo eso es lo que digo. Yo no salgo. ¿Con horario? No sé, es que mi horario es escribir. Yo me levanto, tomo el desayuno, hablo con una amiga, cierro el teléfono y me pongo a escribir. En la máquina, en la computadora ahora, ¿no? Sí. Porque tuvimos que pasar todos desde escribir a mano, a máquina, y luego la computadora entró en nuestra vida. La computadora es maravillosa. Sí. Claro, porque te permite un montón de cosas que antes no podías hacerlo. ¿Qué atesoras más de los recuerdos de Benjamín Carrión? ¿Cómo se dice esto? Se decía en mi época, no sé, lo de a plancha que era, ¿ya? ¿Se entiende? No. Era súper... me cubría todas las cosas. Si me iba mal en un examen... Acolitador, diríamos, acolitador, ¿no? Se dice eso, ahora, ya. Entonces... y no era solamente acolitador mío, sino de todo el curso. ¿Ya? Y decíamos, Mincito, nos quedamos aplazados, y él llamaba al profesor. ¿Y él era tu profesor? No, pero era un señor que nos protegía mucho. Los protegía. Entonces íbamos. Entonces, estás aplazada. Estaban aplazadas. Una vez perdimos el año, todo el curso. Ah, sí, con algún profesor energúmeno. Sí, en álgebra. Solo 5 se salvaron. Entonces fuimos todos, Mincito, nos quedamos. ¿Cómo se van a quedar de año? Y llamó al ministerio y no sé qué, y nos dieron otro chance. El exministro llamando a hablar de la nieta. O sea, era así. Acolitador. Yo, por ejemplo, cuando era jovencita, en esa época la moda era Enrique Guzmán, César Costa, ya nadie sabe quiénes son, pero eran los de la época, y eran mexicanos, y yo le escribía a Mincito, necesito, y él se tomaba la molestia de mandarme en la de maleta diplomática escondida así, unos disquitos de... Sí, de yo 45. Tenía todos los discos de los cantantes mexicanos era de moda. Una maravilla. Sí. Entonces era el abuelo consentidor. Sí, de todos sus nietos, no solo mío, o sea, todos, él sabía cómo tratar a cada uno de sus nietos. Sí. Y tocar aquellas fibras sensibles de cada uno.
Sí, Sí. y hablábamos de todo. Yo le contaba que estaba enamorada, ¿Así? todo le contaba. Yo Y corría él era súper abierto. súper abierto, sí, porque los demás decían, ¡qué barbaridad! ¿Cómo no piensas? ¿Cómo es que me decían? Tienes que ver más allá de tus narices. Y yo Sí. decía, entonces no les cuento. Mi abuelo vivía acá, nosotros abajo, y yo salía corriendo, llegaba corriendo a contarle. En la casa donde queda el Centro Cultural Sí, Benjamín Carrión, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, en la parte de arriba y ustedes abajo. Nosotros en otra casa, teníamos Ya. otra casa. Pero Y estaban yo- siempre por ahí. Siempre por ahí. Entonces, mi abuela era importantísima para mí también, pero a ella no le podía contar que estaba enamorada porque me parecía horrible. Todo lo demás sí, pero a mi abuelo sí. Y él se reía, no le importaba, era abierto, entonces me dio esa confianza. Era una relación muy linda. Esa calidad humana extraordinaria. Qué lindo compartir, Águeda, todos estos recuerdos, lo apreciamos muchísimo. Y queridos amigos, regresamos con ustedes luego de una pausa. Y qué bien ahora, para terminar este programa, tener a las dos protagonistas. Me refiero a Pepe Carrión y a Águeda Pallares, que están con nosotros en este momento para concluir con algunos temas relevantes respecto a la vida, a la obra de Benjamín Carrión. Águeda, estuvimos hablando en el segmento anterior sobre la importancia de Benjamín Carrión para el país, pero también sobre la importancia de Benjamín Carrión para sus nietos y para ti, que has sido la primera nieta, ¿verdad? O sea, soy la primera nieta mujer. Mujer. Hija de mi mamá. Sí. Porque el primer nieto es Diego Carrión, Claro. hijo de mi tío Jaime. Sí, pero yo fui su primera nieta Y él esperaba con entusiasmo esa nieta. Sí. Sí. Yo, así me han dicho. Sí, sí, y fue un abuelo. Mimador también, Sí. ¿no? Como nos cuenta, como padre también lo era. Sí, yo también tuve una relación muy, muy estrecha con mi abuelo y con mi abuela, con los dos, porque eran una pareja Excepcional. excepcional, sí, porque yo les llamaba Mincito, porque se llama Benjamín. Y los nietos después le decían Papamín. Y yo quería hacerle más cariño, yo le amaba tanto que quería que sea más cariñoso. Y que era propio. Y le decía Mincito. Mintito. Mincito. Mincito. Como Benjamincito. Benjamincito, Ya no Mincito. podía ser más cursi, pero bueno, esa era yo. Sí. Entonces, sí, y yo me acuerdo mi infancia mucho con mi abuelo. ¿Hiciste algún viaje con él? Con él sola yo no, Pero pero en nos fuimos a conjunto. México y luego... Para viaje. eventos, ¿no? Sí, sí. De la familia, Sí. me imagino. Sí, sí, eso sí, con mi abuelo sí. Y ustedes comparten también el hecho de ser escritoras, porque hay una tradición ya familiar, pues Benjamín, Pepe, Águeda. Águeda, ¿cómo se siente con esta hija que continúa y perpetúa la tradición literaria de la familia? Bueno, me parece maravilloso y además me parece normal. 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 Esa es una linda palabra. Entonces, Nada extraño, ¿no? No, nada extraño, era lo que yo esperaba de ella. ¿Y la incitaba a escribir? De alguna forma, bueno, le regalaba libros, me Sí, imagino. eso sí. Incitaba Bueno, la lectura. libros nunca le han faltado. Claro, y están rodeados por todo Sí, lado, ¿no? Por todo lado. Entonces, esos sí, libros ha tenido por todo lado y él ha sido una gran lectora. No ha sido una gran alumna. Porque no quiso seguir estudiando, ya lo sé, ya lo conversamos con ella, ¿no? Pero al menos hizo algunas cosas, aprendió mecanografía, aprendió cosas que puedan haber sido útiles en su tarea de escritora, ¿cierto? Águeda, ¿cuál es la obra favorita de Benjamín Carrión? Para mí, ti? Atahualpa. Atahualpa. Atahualpa sí. es... ¿Por qué? Porque es una obra...
Primero porque cuando la lees siendo joven, te sumerges en Te un enamoras mundo, del personaje. te enamoras del personaje y de todo lo que pasaba, y estás dentro de una épica, de una conquista y de un rey tan soberbio, tan así, que no te puedes... Que era el soberano de todo el Tahuantinsuyo. Eso me impresionó mucho. Y la forma como trata literariamente. Bueno, yo voy a tener que ir a leer a Sí, Atahualpa, tienes porque que he leer. leído otras obras de Benjamín Carrión, pero no Atahualpa, y esa es una no, deuda que tienes tengo. que leer. Así es que tengo que hacerlo, porque además es un personaje fascinante, hijo de Huayna Cápac, el Sí. cuencano, porque nació en Claro. Tomebamba, porque Atahualpa es quiteño, y de Pacha, ¿no? Sí. La emperatriz, Sí. maravillosa. Entonces, ¿eso te inspiró a ti para seguir hurgando en la historia ecuatoriana? Sí, más o menos, porque cuando yo era joven, o sea, mi abuelo siempre me regaló libros. Mi abuelo me enseñó, pero me regalaba libros que me hacían que no puede estudiar nada, solamente leer, porque, por ejemplo, me regaló un tomo así de Maupassant. ¿Ya? Con todos Guy de Maupassant, sí. Guy de Maupassant es lo más hermoso. Fantástico. O sea, para mí, y yo después de leer subía donde mi abuelo y le decía, no puede ser, y hablábamos de Guy de Maupassant, de Bellamy, de todo eso. O sea, yo, aunque tú no lo creas, me enamoré del escritor. Decía, soy la única persona, soy loca. Pero eso pasa, claro, porque uno se pone detrás de eso. Pepe, ¿hay un peso en ser hija de su padre? Porque hay alguna gente que dice, estoy como casi aplastada por la historia, este hombre de esta dimensión colosal, continental. Bueno, el peso de Benjamín Carrión es un peso maravilloso, ¿no? Liviano, ligero, o sea, no es pesado. Pero existe. Existe, sí. Porque Benjamín Carrión ya no puede salir de mi vida, pues. Además de ser mi padre, fue quien fue, y fue un ecuatoriano extraordinario. Salía del ecuatoriano Ecuador, por antonomasia. Claro, salía de este país y el Ecuador era sonado en todas partes. Donde estaba él, estaba un pedazo del Ecuador. Donde estaba él, si vino un peruano acá y dijo, pero ¿por qué en el Perú no se ha podido hacer una casa de la cultura? Y han intentado la casa del poeta peruano, alguna cosa, pero son iniciativas que no han tenido tal vez el aliento que tuvo la Casa de la Cultura y la trascendencia. Y me gustaría, Águeda, que nos cuentes tu visión de la Casa de la Cultura. ¿Se está preservando como lo pensó Benjamín Carrión? Yo creo, o sea, no lo sé exacto porque no estoy inmersa. No estás metida allí. Pero me parece que no. Me parece que cuando mi abuelo era el presidente de la Casa de la Cultura, se hacían muchos actos culturales. Y eso que era una época más difícil, claro, ¿no? pero venían del extranjero, venía el Bolshoi, ¿cómo se llamaba el otro? Bolshoi, el Berlioshka. Venían esos famosos ballets. Venían de la Unión Soviética en ese momento. Y de España, de todas partes. Yo me acuerdo, claro, ahora hay otros teatros, pero en esa época era el más importante, el Teatro Sucre. Y la Casa de la Cultura tenía un palco, mi abuelo tenía un palco ahí. En el Teatro Sucre, como presidente de la Casa de la Cultura. Y yo me sentía... Qué orgullo, ¿no? A mí me encantaba. Eras la reina. Era la reina. Yo no podía creer que estaba en un palco tan lindo, en un teatro. Me parecía a mí una belleza, ¿ya? Entonces, claro... ¿Pero crees que tal vez no tiene los vuelos que debería tener? Me parece. Y la fortaleza que debería tener la Casa de la Cultura. Me parece que sí, porque cuenta mucho quién lo dirige, ¿no? El peso que tenía mi abuelo, que tiene, claro, que sigue teniendo. A lo mejor casi eso es imposible de superar. Pero sí una persona que tome de esa manera, que no le haga una cosa política, pero yo prefiero no meterme allí. Está bien, y ser respetuosa. Sí. Y Pepe, cuando hablamos de ese legado de Benjamín Carrión, ¿coincides con Águeda en que la Casa de la Cultura por un lado y por otro lado Atahualpa son los mayores legados, o hay otro que quieras compartir con nosotros? Bueno, el legado más importante que ha dejado por lo menos en una familia es el amor por este país. No, y por ejemplo por Loja, porque él era lojano,
Bueno, amaba a Loja. No ¿E iban con frecuencia a Loja? No. No tanto. Hubiera Era sido- dificilísimo. Era difícil. Yo me acuerdo que cuando me llevaron la primera vez a Loja, yo era una niña todavía, no hablaba ni español. La lengua materna era el francés. Claro, Claro, porque allí estudiaba y todo, claro. claro. Entonces llegamos a Loja y lo primero que me impresionó, que yo le decía, mamá, las bestias están destrozando el jardín. Las bestias eran las vacas, los caballos, todos que estaban ahí, pues no. Claro. Pero Pastando. Pues sí, pero para mí estaban Y destrozados. eran las bestias. Claro. El francés, claro, allí, ¿no? Bueno, entonces mi mamá dice que el problema fue la comida. Como nosotros, mi hermano Jaime y yo, la comida. Y que solo tomábamos leche. Pero leche de tarro. Ya Venía- procesada, diríamos, Ya, ¿no? sí. Pero no la leche salida del animal. No. Entonces mi mamá le pagaba algo a una muchachita, a una Para que empleada, ordene. sí, para que lleve la leche porque en la farmacia compraba. Entonces Ya. que lleve la leche a la farmacia Y en comprarla de allí. Es que la primera vez, el abuelo de mi mamá mandó una vaca para que le ordene. Tenga leche fresca para la niña. Y claro. ella casi se muere, le parecía que nunca más vuelve a tomar el pipí de la vaca. No, nunca más el pish de la vaca. No, nunca más. Le pareció, Qué cosa increíble. le pareció ¿no? asqueroso. Entonces Sí. tuvieron que hacer así, mandar la leche y traerla, decir que viene de tarro y todo. Y que para- viene de la farmacia, ¿no? Qué increíble. Son estos recuerdos, yo digo, que son preciosos, ¿no? Porque son parte de la vida cotidiana, del diario vivir de un personaje que aparece encumbrado, pero que tiene esa humanidad, ¿no? Sí. Y Pero esa que es humano, preocupación. pues, ¿no? Así es, sí. Sí, eso me parece extraordinario. Ahora, Águeda, si bien estás fascinada por Atahualpa, estás fascinada por Maupassant, ¿qué dices sobre lo que está pasando en la literatura ecuatoriana? Tú eres una escritora. Sí. ¿Cómo sientes? A ver, primero te quiero decir que soy una escritora tardía, ¿no? Empezaste a los 55, sí, ya lo sé. Empecé. Pero ahora diríamos que eso es una edad mediana, no tardía. Ya, pero para mí sí, porque es como que empiezas a conocer, A descubrirte a ti misma. descubrirte a ti misma a esa edad. No es que yo ya había hecho estudios literarios, estudios de nada, y a los 55 años decidí escribir mi primera novela, no. El proceso fue muy extraño, fue como un llamado. Y yo de la literatura ecuatoriana me gusta mucho, por ejemplo, los antiguos. No tengo mucho contacto Con los nuevos. me encantaría, pero no tengo tiempo de leer tanto, ¿sí? Y yo quiero leer a todas, a la Mónica Ojeda, a ella sí le he leído. Pero, por ejemplo, José de la Cuadra se llama, ¿no? El que escribió ¿cómo es que se llaman? José de la Cuadra. ¿Cómo? Ay, Los Sangurimas. Los Sangurimas, Para sí, mí sí, esa sí. es una novela que me dejó. Que es, yo diría, casi como realismo mágico, ¿No es cierto? Claro, Sí, Los entonces Sangurimas. O esos, El éxodo de Yangana, de Ángel Felicísimo Rojas, que todos es esos fantástico. libros, sí, me encantan. Sí. Pero luego me he descuidado mucho de la literatura ecuatoriana porque he tenido que estudiar tanto para ser... La vida no alcanza. La ¿no? vida no alcanza. Pero ni te las- queda ese legado maravilloso del abuelo, en ese caso, y de Pepe, del padre, y de esa vida y esa tradición y esa trayectoria maravillosa que les regalaron. Quiero agradecerles muchísimo a las dos Gracias. por haber estado con nosotros, por habernos permitido ingresar a su casa. Y queridos amigos, hemos disfrutado de esta conversación y estamos con ustedes luego de una pausa.
La Academia Nacional de Historia del Ecuador recibió como miembro honoraria a la doctora Rosalía Arteaga por su trayectoria, sus méritos y aportes en el campo educativo, social y ambiental. Este honor refleja su impacto positivo y su liderazgo en la comunidad. Sentirnos como patria orgullosos de una mujer de esa dimensión y de esa proyección. Para nosotros como academia es un honor recibirla ahora como miembro honoraria, y es esto lo que debemos sembrar hacia el futuro. Hacer de cada día una oportunidad para desafiar las dificultades y vencer los problemas, pero sobre todo para emprender, para que la mentalidad de la niñez y la juventud no se esclavice a las imágenes del celular como ahora estamos padeciendo, sino que la educación, que es esencialmente en base de la lectura, sea la que potencie la mentalidad de la juventud. Por eso debemos unirnos todos en este afán de liberar a nuestra niñez y a nuestra juventud para proyectarla y hacerla que cada uno se asuma la condición de protagonista y de líder de la edificación del porvenir. Por eso nuestro saludo a usted que ha dedicado su vida exactamente a esa tarea, liberar a la juventud, a la niñez, para hacer de ellos los líderes de la edificación del futuro ecuatoriano. Bienvenida, muchas gracias. La Academia Nacional de Historia, institución dedicada a preservar y difundir el legado histórico del país, otorga este título solo a personalidades cuya labor ha dejado huella en la sociedad. Como parte del reconocimiento, la doctora Arteaga dictó la charla Ética, Educación Superior, Sociedad, una mirada desde lo local. Y para dar cumplimiento a la petición de dirigir un discurso de orden, yo he escogido este tema que me parece sustancial en los actuales momentos. Se trata de ética, educación superior y sociedad, una mirada desde lo local. La evidencia de que vivimos en un mundo global, pese a que hay movimientos que pretenden desconocer la globalización, es tan contundente e impactante que es difícil rebatirla. Para ello podemos apelar a pruebas que parten desde los avances conseguidos por la ciencia, la tecnología, la innovación, que hacen posible el que un artefacto o innovación producido en un lugar del planeta sea conocido hasta en los más remotos lugares. La pandemia de coronavirus o COVID-19 es suficiente para demostrar las posibilidades tanto de extensión vertiginosa del virus como la evidencia de que las vacunas desarrolladas en diferentes lugares del planeta pueden ser distribuidas también de manera muy rápida, como en efecto lo fueron el celular que se fabrica en su última versión, la película que se filma en los estudios de Hollywood o de Bollywood, se distribuyen de forma paralela a los estrenos. La tecnología 3D o SG de igual manera se expanden con una velocidad increíble en los diversos lugares del globo. En otro ámbito, el de la comunicación, luego de la colocación en el espacio del satélite de comunicaciones El Pájaro Madrugador, las noticias vuelan. Disfrutamos del partido de fútbol o de los encuentros de cualquier tipo en tiempo simultáneo, igual que nos afectan la transmisión de las guerras y de los desastres naturales. Actualmente conozco, por ejemplo, que se gesta una organización de jóvenes científicos indígenas para utilizar los avances de la ciencia en beneficio de su pueblo, pero no vacilan en demostrar que su cultura sigue siendo importante para ellos. Lo local es una aproximación de dimensión humana, permite mantener las especificidades y las diferencias sin que éstas constituyan obstáculos para ser parte de esa globalidad y de esos avances que como individuos de la raza humana tenemos. Lo local puede ayudarnos a mantener la dimensión humana, la cordura, a converger en la búsqueda de soluciones comunes, con atención a las particularidades, puede dar a la universidad esa nueva dimensión ética como elemento fundamental de las sociedades. Quiero terminar estas palabras agradeciendo a la Academia el que me inviten a ser miembro honoraria de esta
importantísima, histórica institución, y también quería cumplir con el compromiso que ustedes me pidieron de presentar una tesis que me haga acreedora precisamente a este ingreso. Señoras y señores. Felicitamos a la doctora Rosalía Arteaga por esta nueva distinción y, por supuesto, la alentamos a continuar trabajando a favor de la sociedad con estas mismas fuerzas y entusiasmo. Felicidades, doctora Arteaga. Como siempre, en nuestro segmento de la comunidad tenemos algo interesante en ¿Qué pasa con? Perú, un país donde la historia y las tradiciones se fusionan en cada rincón. Uno de sus más preciados tesoros es el caballo peruano de paso, una raza única que destaca por su elegancia y su suave andar, y que ha cautivado a admiradores en todo el mundo, incluyendo Ecuador. Este 15 y 16 de marzo, el 8º concurso de Valles del Caballo Peruano de Paso llega a Quito, en La Palma Polo Club, en Puembo, para celebrar una tradición ecuestre llena de cultura y emoción. Estamos muy contentos por esta nueva oportunidad de poder presentar estos bellos ejemplares al público del Ecuador. Los invitamos a que nos acompañen, es un evento gratuito, el 15 y el 16 de marzo, sábado y domingo, donde podrán disfrutar en familia de este hermoso evento con la presencia de nuestro embajador silencioso, el caballo peruano de paso. El evento está diseñado para toda la familia y la entrada es gratuita. Una experiencia llena de color, tradición y sabor que refuerza el vínculo cultural entre Perú y Ecuador. El día de hoy quiero llegar con un comentario que tal vez puede ser polémico, pero que espero ustedes lo compartan conmigo. Se trata de las vacunas y el progreso. Desde que el médico inglés Edward Jenner en el siglo XVIII desarrollara la primera vacuna contra la viruela, han transcurrido mucho tiempo y es indudable que millones de vidas se han salvado, tal vez la tuya y la mía, no solo por la prevención de la temida enfermedad de la viruela que ha sido erradicada, sino también por una serie de otras vacunas que permiten la vida libre de ciertas dolencias, la mayor parte mortales, y esto lo conseguimos gracias al desarrollo de la ciencia. Como hija de médico pediatra, estuve muy familiarizada con la importancia que las vacunas tienen para la prevención de enfermedades. Vi transitar por el consultorio de mi padre a cientos, tal vez miles de madres y padres para que sus hijos fueran inmunizados, así como después he llevado a mis hijos a procesos de inmunización y junto a mi padre hemos llenado la cartilla para completar todas las dosis de vacunas que en ese momento estaban disponibles. Por supuesto que los procesos de la ciencia no se detienen. Ahora es posible vacunarse contra varias enfermedades más y pensamos que los científicos seguirán trabajando en sus modernos laboratorios para proveernos de las buenas noticias respecto de estos avances. Con certeza, muchos de nosotros no estaríamos vivos o sufriríamos tal vez los estragos del virus salvaje de la polio si nuestros padres no habrían tenido la precaución y asumido la responsabilidad de llevar a sus hijos a vacunarse. Tampoco esto hubiera sido posible si no se contara con gobiernos y organizaciones que alienten las campañas de vacunación y provean a los centros médicos con las dosis de vacunas necesarias. Por ello, nos preocupa la política actual de los Estados Unidos de Norteamérica, país que ha llevado el liderazgo en la producción de vacunas y además, según tengo entendido, uno de sus rubros importantes de exportación son las vacunas, con una política que pone en duda su eficacia, la investigación y el suministro de fondos para que las investigaciones y la provisión de vacunas se expanda. Mucha atención con este tema. Gracias por escucharme. Benjamín Carrión es una figura indispensable, podríamos decir que es un pilar fundamental en la construcción del panorama tanto cultural como literario del Ecuador y por supuesto seguiremos estudiándolo, seguiremos refiriéndonos a su vida y queremos terminar este programa con una cita imperdible, algo que Benjamín Carrión
dejó dicho y que debemos tenerlo en la memoria. Él dice, no somos un pueblo ingobernable, hemos sido un pueblo pésimamente gobernado con raras y bien conocidas excepciones. Qué pertinente es traer esta cita de Benjamín Carrión, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, llegamos al final del programa. Queremos recordarles a ustedes que nos sigan a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube. A lo mejor quieran repetirse este hermoso programa y, por supuesto, les esperamos a ustedes la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.